hay experiencias interesantes de cambio educativo en la actualidad que merece la pena prestarles atención. No solo algunas escuelas en particular, por ejemplo, el caso de Ecuador es muy significativo en América. No sé si conocen ustedes el Plan Nacional del Buen Vivir de Ecuador, que está rescatando valores fundamentales de las culturas autóctonas latinoamericanas y que tiene con ello una proyección educativa también interesante de formar comunidad. Es decir, no estamos hablando de utopías irrealizables ni de sueños solo de hace 10, 15 años atrás. Es decir, se han realizado transformaciones interesantes también en Brasil. Incluso el Pensamiento del Sur, uno de los congresos más grandes para promover la investigación en la dirección del pensamiento del sur, se realizó en Brasil hace año y medio, 2 años aproximadamente. No estamos en cero en eso, es decir, hay una labor amplia y ya hay un volumen creciente de bibliografía en proceso de utilización. Usted me iba a preguntar algo de la espiritualidad. No tenemos tiempo para más preguntas, pero bueno, si lo dice rápido, porque me interesa esa pregunta. Sí, bueno, yo pienso que, la pregunta es, ¿usted cómo conceptualiza el concepto de espiritualidad y qué tanta importancia tiene para volver a retomar eso y empezarlo a permear en nuestras aulas? Sí, hay un sentido religioso de la palabra espiritualidad. No se me olvida nunca, una vez en Colombia, a principios de los años 90, que una persona me dijo así: ¿qué hace un cubano que viene de una isla comunista hablando de espiritualidad? Yo en el Congreso de Bioética estaba hablando de espiritualidad. Está ese sentido, que no es despreciable. Tiene importantes valores que deben ser rescatados también desde una cultura laica. Es decir, no hay por qué hacer tierra del pensamiento religioso. Si se hace tierra es porque es suelo fértil para formar también ciudadanos. Yo no soy una persona que tenga creencias religiosas ni profesión de una religión, pero la religión es un valor humano importante. Ese sentido de la espiritualidad hay que rescatarlo evitando los extremismos, que es el mayor peligro para la propia religión. Pero todo lo que el ser humano hace parte de su formación subjetiva, y ese es el sentido amplio de espiritualidad. En el aula tendríamos que preguntarnos, en una de las láminas está, pero no entré en el detalle, ¿cuántos sujetos tenemos en el aula? Porque no hay un solo sujeto. Y el sujeto de que hablo no es que cada estudiante es un sujeto porque es un ente individual, sino que al formar parte de comunidades, porque se ha educado en una familia, en un barrio, puede constituirse varios de ellos en subjetividades colectivas que están generando una espiritualidad propia, que puede ser la del hijo del campesino, que puede ser la del hijo del intelectual, que puede ser la de la persona de una zona de la ciudad, que a veces por primera vez convergen en un aula universitaria porque estuvieron siempre en un aula, por ejemplo, rural, de una escuela donde había una sola subjetividad y una sola espiritualidad en el sentido global de esa comunidad del campo. Entonces también hay que rescatar el concepto de espiritualidad en ese sentido que nos viene de la filosofía occidental por la tradición hegeliana y demás. Es decir, la noción de las creaciones humanas, la potencialidad que tiene el ser humano para crear, para ser creativo, para imaginar un mundo y actuar entonces tratando de recrear ese mundo. Yo creo que la espiritualidad también hay que quitarle el lastre de una sola interpretación y entenderla de una manera diversa para que contribuya al diálogo y a una mejor educación. Muchas gracias, no quiero tomar más tiempo de